Buenas tardes, mi nombre es Daniela Marín y vengo a hablarles sobre el base de datos y todo lo relacionado a esto. ¿Qué es base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Clasificación de bases de datos. Están las bases de datos estáticas y las bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado. Ejemplos de programas de bases de datos. Los programas de bases de datos organizan y almacenan los datos de manera tal que las tablas están indexadas y se pueden contestar preguntas. Por ejemplo, Access es un sistema de base de datos personal de Microsoft. Se trata de un producto de software orientado hacia lo visual, lo que hace que quieran que no sean programadores puedan crear bases de datos útiles con facilidad. MySQL es una base de datos basada en servidor que permite a varios usuarios acceder a múltiples bases de datos. FedExPro es un sistema de bases de datos relacional también producido por Microsoft que está estrechamente unido a su lenguaje de programación. FedExPro es menos amigable que las bases de datos de usuario final, lo que requiere más conocimiento técnico que Access. ¿Qué son y cómo crear consultas de bases de datos? Una consulta es el método para acceder a la información en las bases de datos. Con las consultas se pueden modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. También pueden utilizarse como origen de registro para formularios. Para esto se utiliza un lenguaje de consulta. Las consultas a las bases de datos se realizan a través de un lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de consulta base de datos más utilizado es SQL. Crear una consulta de creación de tabla. Para crear una consulta de creación de tabla, cree primero una consulta de selección y a continuación conviértala en una consulta de creación de tabla. La consulta de selección puede usar campos calculados y expresiones para ayudar a devolver los datos que necesiten. En los siguientes pasos se explica cómo crear y convertir la consulta. Si ya tiene una consulta de selección que se ajuste a sus necesidades, vaya a los pasos descritos para convertir la consulta de selección y ejecutar la consulta de creación de tabla. Crear la consulta de selección. Primero, en la pestaña Crear del grupo Consultas, haga clic en Diseño de consulta. Si está usando Access 2007, en la pestaña Crear del grupo Otros, deberá hacer clic en el diseño de consulta. Segundo, en el cuadro de diálogo Mostrar tabla, haga doble clic en las tablas de las que desee recuperar datos. Cada tabla aparece como una ventana en la sección superior del diseñador de consultas. Haga clic en Cerrar cuando termine de agregar tablas.
Tercero, en cada tabla haga doble clic en los campos que desee usar en la consulta. Cada campo aparece en una celda en blanco de la fila campo de la cuadrícula de diseño. Esta figura muestra la cuadrícula de diseño con varios campos de tabla agregados. Cuarto, de forma opcional, agrega expresiones a la fila de campo. Quinto, si lo desea, agregue criterios a la fila de criterios de la cuadrícula de diseño. Sexto, haga clic en ejecutar para ejecutar la consulta y demostrar los resultados en una hoja de datos. 7. Si lo desea, modifique los campos, las expresiones o los criterios y después vuelva a ejecutar la consulta hasta que devuelva los datos que desee colocar en la nueva tabla. Las relaciones de bases de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Las dos tablas pueden tener solo un registro en cada lado de la relación. Cada valor de clave primaria se relaciona con solo un registro en la tabla relacionada. ¿Qué son y cómo crear consultas de bases de datos? Una consulta es el método para acceder a la información en las bases de datos. Con las consultas se pueden modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. También pueden utilizarse como origen de registro para formularios. Para esto se utiliza un lenguaje de consulta. Las consultas a las bases de datos se realizan a través de un lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de consulta base de datos más utilizado es SQL. ¿Qué son y cómo crear formularios e informes en bases de datos? Formulario. Un formulario es una pantalla de introducción, consulta o modificación de datos en una o varias tablas. Crear un formulario dividido proporciona dos vistas de los datos al mismo tiempo. Una vista de hoja de datos y una vista de formulario. Por ejemplo, use la vista de hoja de datos para buscar un registro y la vista de formulario para editar. En el papel de navegación seleccione una tabla o consulta que contenga los datos. Seleccione crear, luego más información, más formulario y formulario dividido. Informe. Un informe es un objeto de una base de datos que permite la presentación de los datos en la vista de impresión. En Access, ¿cómo crear un informe? Seleccione crear, luego asistente para informes, seleccione una tabla o una consulta, haga doble clic en cada campo de la lista, campos disponibles que quiera agregar al informe y seleccione el siguiente. Haga doble clic en el campo que desee usar para la agrupación y a continuación seleccione siguiente. Complete el resto de la pantalla del asistente y a continuación seleccione finalizar. En conclusión, trabajar con bases de datos es fácil cuando tienes los conocimientos necesarios. Finalmente, son herramientas esenciales para construir sitios rápidos, dinámicos y modernos. Esencialmente, las bases de datos son estructuras para almacenar información. Todos usamos bases de datos, solo que no tenemos conciencia de que eso es lo que son. Por ejemplo, una agenda con direcciones es una base de datos. Ahí guardas nombres, teléfonos, direcciones. Es decir, la agenda almacena información. La puedes tener ordenada alfabéticamente para facilitar la búsqueda y de vez en cuando
debes actualizarla. Con esto terminamos el video sobre base de datos y toda la información relacionada a ella. Muchas gracias.